Bueno, esto es un formato diferente, no es ni la lunación ni es tampoco el coloquio. Le he pedido a Sergio una entrevista porque hay muchos, en las páginas de astrología, pues conocéis mucho a Sergio Revillo, pero nosotros tenemos un canal que es Astrología para Curiosos y yo recibo muchísimas preguntas sobre Sergio. Y entonces, pues me gustaría darlo a conocer porque yo lo admiro, ¿no? Lo admiro, admiro las... Échate un poquito para atrás, Sergio. Ahí, que se te vea entero. Entonces, yo admiro mucho la sabiduría de Sergio, he aprendido muchísimo con él, pero tiene una parte humana también divertida, tiene mucho sentido del humor y sobre todo lo que es muy importante es que ama a la astrología. Entonces vamos a ver, Sergio, de verdad que muchas gracias por haberme concedido la entrevista y me gustaría que, bueno, ¿qué estudios has realizado? ¿Cómo una persona como tú, pues de... Bueno, pues eso tiene su miga también. Yo hice químicas, de especialidad de bioquímica, pero estuve a punto de iniciar otros estudios realmente. Por ejemplo, psicología, que estaba formándose la Facultad de Psicología en Madrid, no existía antes. Luego también medicina. Lo que pasa es que, claro, teniendo yo, pues ponle 16 años, me creía que en medicina era obligatorio operar a la gente. Y eso ya me daba cosa, ¿no? Y entonces, pues, la psicología es que, bueno, en aquellos tiempos tenía más salidas que ahora, ¿eh? Pero no tenía muchas salidas. Y entonces me metí a químicas. Y Todo es el año 73 o así. te iba a preguntar desde cuándo más o menos la... Claro, y justo fíjate qué curioso que en el año 73 se desata la crisis del petróleo, Ujú. con lo cual entre eso y avatares varios, también de tipo familiar y tal, la verdad es que tardé un poquito en terminar la carrera y cuando terminé resulta que es que justo de químicas había muy pocas salidas. Había compañeros míos que, bueno, por tener familiares con bodegas en La Mancha y tal, pues estudiaban cosas relacionadas con la enología y sobre todo bioquímica y tal. Pero yo no tenía mucha salida. Y entonces, pues, hete aquí que mi hermano estaba formando una especie de academia en Leganés. Y entonces yo lo que hice fue que me presenté libre a los 5 cursos de la Escuela Oficial de Idiomas a lo largo de 2 años. Y en aquella época, teniendo otra carrera, lo de la Escuela Oficial de Idiomas era equivalente a filología, de cara a oposiciones y cosas así. Y la verdad es que de eso sí había demanda, de hecho entré de interino y enseguida me saqué las oposiciones. Y la verdad es que he estado de profesor de inglés casi toda mi vida. O sea, no me he ganado la vida con la astrología realmente. Ya, bueno, He ahora cobrado por vamos los a trabajos ello. que hacía y tal, pero vamos, ¿Estás casado? estoy felizmente casado y con 2 hijos Eso es. y un hijo y Eres un una ser hija. normal, ¿no? A pesar de tus publicaciones un eh, poco extraterrestres, eres un ser normal con tu esposa estupenda, Paloma. común y corriente. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia astrológica, pero tampoco profundizando, porque a mí me gustaría que me contaras también un poquito la historia de tu página web Astralis. Ah, sí. Esto a finales de los 90, principios de los 2000, estaban empezando a ponerse un poco de moda. Yo había las páginas web. Yo había publicado una revista que se llamaba Eudemon. Eudemon quiere decir el demonio bueno. Se le hace un análogo de la casa 11 y cosas así, pero bueno, eso da igual. La cuestión es que en esa página publicábamos pues lo más... Yo aquí en Madrid tenía contacto con los mejores astrólogos
no con todos, pero vamos, con muchos de los mejores astrólogos de la época en España. Y publicamos pues, varios artículos que todavía hoy pues, son muy celebrados, ¿no? La mayoría de ellos con un enfoque bastante científico, ¿eh? Que hay que decir que la astrología que se hacía en aquellos tiempos era bastante científica, porque la mayoría habíamos empezado a levantar cartas a mano, que se dice, es decir, haciendo cálculos, usando tablas numéricas y cosas de estas. Justo acababa de sacar Miguel García el programa Kepler, que ese la verdad es que te permitía sacar muchas cartas en una tarde y favorecía la investigación de los que en aquellos tiempos la mayoría éramos más bien de ciencias. Claro, precisamente por la disponibilidad del programa, ya no había que ser tan de ciencias, se extendió bastante la astrología, pero se vulgarizó también mucho, claro, porque gente que no hubiese podido acceder por ser muy de letras, digamos, a- al tema, pues... Y ahí pues he ido viendo una evolución, ¿no? del colectivo astrológico, muy curiosa. Sí, bueno, Ah, hablando de... bueno, y lo que me estabas preguntando, la página web, pues Sí. resulta que Eudemon era una revista que había tenido bastante éxito. Vendíamos pues más de 1000 ejemplares al mes, en plan casero, ¿eh? O sea, me venían pues por teléfono, por correo, me venían peticiones de revistas y yo las enviaba por correo certificado y tal, era un trabajo demoledor, no te sacabas apenas beneficio, ¿no? Y entonces, precisamente por ese motivo, y como empieza a extenderse lo de la web, lo de las páginas web, pues aprendí lenguaje HTML y me hice con un programa, con un Dreamweaver de estos, que todavía hoy se utiliza mucho. Y, y nada, me puse ahí y subí los textos, los más importantes de la página de Udemón, los subí a web. Y también empecé con lo del calendario lunar. Subí los aforismos que tenía de interpretación, que ahora están disponibles para mis alumnos. Hay que entrar con una clave. ¿Y qué más? Pues tenía varias secciones. Vamos, tiene la página Astralis, astralis.es, que justo ahora estoy teniendo problemas porque en el ordenador nuevo no he podido instalar el editor HTML, pero bueno, pero todo se andará. Ujú. Bueno, Y está luego, pues nada, ya bien. hace ya por Inicio. 10 años largos ya empecé a frecuentar lo de Facebook y las Eso. estas que permite un debate pues muy amplio, claro. Ujú. La verdad es que la informática ha abierto muchos caminos en el mundo de la astrología, ¿eh? Ha dado, puede ser que una parte buena y una parte mala, Mm, ¿no? ya digo. Ya digo. También han sido muy importantes los congresos que se han realizado a lo largo de los años, ¿no? Sí, el famoso Congreso Ibérico, cuando yo entré en contacto con astrólogos aquí en Madrid ya llevaba pues media docena de ediciones por lo menos. Ujú, Media docena o una docena. Entonces yo, el primero que participé, creo que fue en el de Toledo del año 96, ujú, creo recordar, como organizador. Y luego ya a partir de ahí ya estuve, pues años sí, años no, presentando ponencias en congresos. En el 2001, que me parece que fue el 26 Congreso Ibérico, eh, tuve el gusto de coorganizarlo con Daniel Dancourt, que en paz descanse. Hicimos un congreso, vamos, espectacular, espectacular en el sentido de vino muchísima gente, lo hicimos en un colegio mayor, en el San Juan Evangelista de Madrid, y, y fue cuando empezaron a venir todos estos famosos argentinos, Patricia Kesselman, eh, Jerry Brignone, Alberto Chislowski, Marta Cohen.
ujú, una serie de gente pues muy celebrada en el colectivo astrológico. ujú, Y, y luego en el año 2009 me tocó organizarlo en Madrid también. Ahí vino un poco menos de gente. Estaba recién iniciada la crisis esta de la subprime. ujú, Y, pero quedó muy bien porque fue un congreso pues muy selecto. Repetí bastantes ponentes de la esta. Y luego en diferentes congresos lo que más he hecho ha sido trabajos de estadística aplicada a la astrología, que me parece que es un enfoque pues científico que debería practicar más la gente, porque hoy en día la verdad es que se hace una astrología muy literaria. También participé en la traducción del libro Cumplido. ujú. Eso sí, desde un enfoque crítico, ¿eh? Porque el libro Cumplido, ten en cuenta que es del siglo, pues no sé si 12 o 13, y claro, tenía mucho, estaba no sé cómo decirte. Había mucha astrología de chiringuito de mercadillos y había muchos aforismos que nos reíamos incluso, ¿eh? Y claro, precisamente por ese comercialismo excesivo de la astrología, que no sé yo si se está empezando a repetir ahora hoy en día también, ¿eh? Pues en el año 1650 expulsan a la astrología de la universidad. Curiosamente, excepto para fines de diagnóstico médico, y junto con la alquimia, que estaba tenida de brujería. Tú fíjate, lo antecesor de la química los expulsaron también de la universidad, excepto para cuestiones de aleaciones de metales, te puedes imaginar, obtener ciertas sustancias químicas y tal, ¿no? Pero Pero todos esos está estudios, muy esas investigaciones, las ibas trabajando y investigando y leyendo y escribiendo, todas, claro. porque a mí me parece Y un trabajo. exponiéndolas en congresos ibéricos. Una de ellas, en el año, me parece que fue el 2010, en el Congreso de Lisboa, expuse un primer trabajo sobre líderes políticos. Ujú. La cuestión del liderazgo ya estaba relativamente estudiada en astrología, se asociaba mucho a la casa uno y yo pude comprobar que en efecto que había una incidencia de posiciones planetarias en el signo ascendente entre los líderes en general y muy en particular los líderes políticos, claro. Y, y otra cosa que me di cuenta, por ejemplo, era que claro, los planetas que dan más desviaciones o unas desviaciones más significativas eran los planetas visibles. Muy en particular para los líderes, los planetas estos masculinos, el Sol, Marte, Júpiter, y también que justo los transpersonales apenas daban desviaciones. Eran unas desviaciones mínimas, muy poco significativas, porque no se salían de la desviación estándar que se dice. Y, y ahí empecé a utilizar los planetas, centrarme más bien en los planetas visibles. Porque es curioso que los astrólogos con los que estuve en el libro cumplido, el libro ¿Quiénes cumplido eran? no se conocían los planetas Claro, pero ¿quiénes eran transpersonales, los que ¿no? estuvieron contigo con la traducción del libro cumplido? Claro, pues ese libro no utiliza planetas transpersonales, utiliza solo los planetas visibles, ¿no? El famoso septenario. Y sin embargo, estos astrólogos, la mayoría lo aplicaban, pero incluyendo los transpersonales, ¿no? Pero tú Y los tienes un poco marginados a los los tengo un transpersonales. poco marginados, sí. Y bueno, luego posteriormente hice otro trabajo ya más refinado, con más casos, con 240 casos, que ya empieza a dar una fiabilidad, pues como del 90% o algo así. Y, y refinando también el muestreo, porque claro, resulta que en el siglo XIX es que el tema de los líderes políticos era un poco distinto, entre otras cosas, porque
Porque claro, en los parlamentos del siglo XIX lo que había eran liberales y conservadores, o sea, no es exactamente el mismo planteamiento, ¿no? Entonces ahí lo refiní un poco. Y ya en el de 2024 en Barcelona, lo que desarrollé es la ideología de los líderes políticos, que es perfectamente detectable en la carta. ¿Eh? Ya, Dentro de que, claro, no sale al 100% por eso, cuestiones lógicas, tipo que hay partidos de izquierda que han tenido líderes, pues no te digo de derecha, pero por ejemplo aquí a pero Felipe cerca. González siempre se le ha considerado muy moderado, digamos, ¿no? Pero de todas formas, yo veo que la evolución de tus investigaciones es como que vas pasando bastante de la astrología predictiva. Es que vamos a ver, la ciencia normalmente exige una predicción, es decir, saber cómo se van a comportar las cosas. ¿Eh? El ejemplo más claro es la meteorología, por ejemplo, dentro de un margen, ¿no? Porque no siempre se puede controlar todo absolutamente, ¿no? Entonces, pues esto, y por mi conocimiento de química y de física y de todo esto, resulta que es que lo que pueda ocurrir siempre depende mucho de las condiciones previas. Es decir, esto en médica, que también la he desarrollado mucho, está claro que o sea, es muy frecuente, por ejemplo, que Marte pues esté pasando por el Sol, por la Luna, algo así en el momento de la muerte, que es una cosa que estudio mucho porque es muy rotundo el hecho de la muerte, poco, es muy Puede objetiva, ¿no? constatar. La muerte, claro. Y entonces pues es muy frecuente que pasen o se estén oponiendo, a lo mejor haciendo una disonancia muy clara, Marte, Saturno sobre todo, a veces otros planetas, a puntos tipo el Sol, la Luna, puntos vitales importantes, ¿no? Y claro, me decía, pero bueno, vamos a ver, pero si Marte pasa cada 2 años por el mismo sitio. Y digo, sí, pero no es lo mismo si está pasando siendo tú joven, que como mucho te da un poco de fiebre, que si tienes 80 90 años, y además estás en condiciones precarias, pues porque has padecido ya otras enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo de las condiciones previas. Entonces, no se puede predecir sin considerar las condiciones previas. O sea, solo mirando una carta, pues no. ¿Eh? Ya, pero el Entonces, amor por la astrología te está llevando por unos caminos que yo, cuando veo tus publicaciones, digo, madre mía, ¿cómo puede ser que sepa tanto? Porque, por ejemplo, tienes unos cursos muy fuertes. Por ejemplo, astrología racional. ¿Qué quiere decir eso de astrología racional? astrología racional, vamos a ver. El primer intento de volver científica la astrología como se concebía, pues sobre todo en el Renacimiento y tal, fue de Kepler en particular. ¿Eh? Kepler da mucha importancia a los aspectos planetarios, eh, desconfía de los signos y de las casas, aunque no los elimina completamente. Morín, que era 10 años más joven y era catedrático de universidad de matemáticas, es decir, estamos hablando de personas muy relevantes dentro de la ciencia, ¿no? Bueno, aunque Kepler sí era astrónomo y creo que matemático también, Morín era matemático de una manera un poco nutritiva, es decir, sus investigaciones se orientaron más hacia la astrología que hacia las matemáticas, digamos, puras, ¿no? Y, y Morín lo que hacía era utilizar bastantes regentes, por ejemplo, y, y este renegaba de los términos, porque claro, decía que es que eso era prejuicio de la antigüedad, ¿no? De los términos y otras cosas, que se usaban mucho. De lo del almuten, decía que las casas, cada esculpidos tenían un regente. Eso del almuten, que te sacaba mucho a veces de un planeta que no estaba ahí siquiera, y cosas así, ¿no? Y de los términos en concreto venía a decir que eran tan enrevesados que seguramente el que se los inventó pues no pudo comprobar que realmente funcionaran, ¿no? Y de hecho es muy difícil, pues son de un tamaño variable y distinto, incluso los términos del mismo planeta son distintos. En fin, la cuestión es que
que ahí con la universidad ya expulsada de la universidad, o sea, con la astrología ya expulsada de la universidad, resulta que es cuando se hace una estructuración, en particular con Kepler y Morín. Y luego, claro, la astrología tiende a desarrollarse más bien en las catacumbas de las logias masónicas y cosas así, con intereses muy entremezclados con política, negocios y historias. Y entonces, pues, resulta que sobre todo en el siglo XIX la astrología está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces empiezan a rescatarle personajes como la Blavatsky, como Alan Leo y gente así, que la verdad es que estaban un poco más orientados hacia lo que estaba muy de moda, sobre todo Blavatsky, pues con temas de evidencia y hizo un intento de convertir la astrología en religión y tal, pero en el siglo XX hay gente muy relevante que podemos clasificarlos como astrólogos racionales o científicos, si prefieres, como Antares, Gauquelin, Barbault y algunos más que son de sobra conocidos, ¿no? Y entonces, estos eran los de mayor prestigio en los años, pues, 80, 90 incluso. Entonces, todos estos astrólogos son los que llevaron a término, digamos, lo de la astrología racional. Claro, en concreto Gauquelin es que utiliza la estadística que en tiempos de Morín no estaba muy desarrollada. Había una protoestadística nada más, pero Gauquelin hace unas estadísticas muy curiosas, muy válidas, eh, pero curiosamente recibe ataques por parte del colectivo astrológico, porque claro, eh, había muchas envidias y cosas así, ¿no? Y luego había mucha gente que todavía utilizaba una astrología bastante pues, anticuada y cosas así, y este hombre, pues para ellos era un peligro, ¿no? Y desde fuera de la astrología también, porque había un racionalismo pues bastante salvaje, en tiempos pues que eso de bombas atómicas, de historias de estas, pues te puedes imaginar que el colectivo científico estaba muy apartado ya de la astrología en esos años, ¿no? Entonces recibió críticas por parte de ambas partes, le acusaron de inventarse datos, lo cual no era cierto, tenía unos archivos gigantes Pero antes que comprobar nada, prefirieron decir que es que se lo inventaba, ¿no? Y este hombre incluso se suicidó, bueno, entremezclado también con algún desengaño amoroso y alguna cosa, ¿no? Lo digo anecdóticamente porque... Entonces, bueno, vamos con la astrología racional, pero también es muy importante esos cursos que das de astrología médica, pero también me interesan los de astrología psicológica. ¿De dónde Así, sacas todos esos datos? la astrología psicológica, bueno, bebe mucho de la astrología racional en el sentido de que hace un uso amplio de regentes. Los regentes te hablan un poco del origen de las cosas y en qué área de la vida se manifiestan, ¿no? Entonces, en psicología hay que tener cuidado porque las motivaciones que llevan a una persona, pues poniendo un caso así muy exagerado, a matar a alguien, son muchas veces muy distintas en unos casos y otros. Y luego los aspectos, incluso muy en primer lugar, em, te hablan un poco de cómo el sujeto relaciona todo el contenido simbólico que lleva en la cabeza, como aquel que dice. Ya Jung ya relacionó las disonancias de la luna con las neurosis. Y ahí desarrollé un trabajo en el cual incluía temas de regentes y tal, ya en los años 90 que se plasmó en un artículo de la revista Eudemón y en un texto que subí a la web. Y hace 3 años lo publiqué en papel, el Muy bien. paralelismo astrológico de los trastornos psicológicos. Y si yo no tengo el libro, tienes Ah, que lo hacer tienes. una nueva edición. Yo tengo ese libro y me parece de verdad, Sí. mm, sobre todo en algunas personas que tú ya lo notas, pero que por lo menos le has puesto nombre. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Eh, bueno, hay muchos personajes que Sí, no. bueno, tiene unos 12 casos gráficos
Ujú. muy selectos. Sale Charles Manson, Eso es. sale pues alguno que otro, ¿no? De estos así, siempre famosos, ¿no? Y, y qué iba a decir, claro, en realidad cada sujeto es un mundo, ¿eh? Yo tengo muchísimos más casos y en el curso de psicoastrología vemos pues casi 30 casos diarios, ¿sabes? Eso es muy Y cada interesante. caso es cada caso, ¿eh? Ese curso yo lo estoy siguiendo y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y lo que estoy aprendiendo mucho es que todos tenemos un toque, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, Todo hombre, el la mundo. O neurosis sea, es todo que el de hecho mundo. no son No nos enfermedades salvamos. mentales. No son enfermedades mentales. La psiquiatría considera que la mitad de la población está más neurótica que la otra mitad, simplemente. Claro, ¿eh? ¿Eh? Sí, a lo mejor los toques son mínimos, pero hay otros y Tú en el además, momento que reacciones, pues enfadándote o poniéndote triste un poco más de lo que es, de lo normal respecto al estímulo o algo así, pues ya, quiero decir, si te muere un familiar querido es normal ponerte triste, pero si resulta que te quedas triste durante 2 años seguidos y llorando todos los días, entonces ya puedes sospechar que es que tienes una cierta tendencia depresiva y cosas así, pero no se consideran enfermedades mentales las neurosis, ¿eh? no, pero es que además en tonterías, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que el otro día descubrí que tiene un TOC, que solo se fija en los números 13. Sea, vamos por la calle y ve, ay, ve un 13 y se pone contenta. Y yo, ¿no? Sí, Y esas entonces son más bien obsesiones, sí. son pequeños talks, pero son pequeños. O también he conocido una persona súper ordenada que yo adrede cuando iba a su casa tiraba algo al suelo para ver su reacción, porque es que era una velocidad impresionante, de verdad. O sea, tenía que dejar las llaves, en la cartera, todo cuadradito en el cuadradito que tenía. Eso era una cosa impresionante, ¿eh? Pero bueno, no era grave, no era grave, por lo menos no era No, peor. ya digo, por una neurosis nunca te van a internar en un psiquiatra. Y bueno, la astrología médica ahí ya nos metemos en terrenos más profundos que yo de verdad no sé, porque tú y yo tenemos la misma edad, Sergio. Yo de verdad, o sea, yo he leído mucho, yo solo tengo libros de astrología, bueno, no tengo algunas novelas, pero que te quiero decir, he leído, pero yo no me he quedado con lo que he leído. A ver, quiero decirte que yo veo esa capacidad que tienes de poner cada cosa en su cajón, ¿entiendes? Y explicarla. A mí me parece de verdad que cada conversación que tengo contigo aprendo algo nuevo. A ver, lo de la astrología médica, ¿hasta qué punto con la astrología se puede, digamos, avanzar o decir, vamos a hacer esto Sí, para que en el futuro no nos pase la esto? astrología médica es muy poco predictiva, ¿eh? O sea, perdón, eh, pasa como la psicoastrología. eh, son muy útiles para la psicoastrología, para autoconocerte, básicamente. Ujú, Para explicar un poco por qué sueles reaccionar de cierta manera o de tal otra. Y la astrología médica es muy útil para el fin diagnóstico, que se dice. ujú, ¿Qué fin diagnóstico? Pues sobre todo detectar qué puntos débiles debes cuidar. Se estudia también la longevidad, por ejemplo. Entonces, pues claro, la astrología médica no se debe utilizar para predecir, entre otras cosas porque es que muchos caerían en lo de usarlo para meter miedo, que sabes que es un mecanismo que se utiliza mucho en astrología y en otros tipos de predicciones, lo de meter miedo, porque claro, se produce un mecanismo psicológico en el consultante, que es que si dispongo de un tipo que aunque sea pagándole me avisa de los peligros, entonces estoy a salvo, ¿eh? Esto es muy típico en las revoluciones solares, de que si no te vas a cumplirlo a Italia o algún sitio así, pues resulta que podrías morir este año y cosas así te dicen, ¿no? Y, o te hacen ahí unas predicciones diciendo, uy, ten mucho cuidadito porque hay muchos peligros incluso para la vida o para la salud este próximo año y tal.
Y entonces, claro, el tío se queda más o menos impresionado, tiene mucho cuidado con todo, al final no le pasa nada, porque no le iba a pasar nada. Y... Ay, disculpa un segundo que me llaman a la puerta. A mí de verdad, este Sergio me vuelve loca, ¿eh? ¿Cómo es posible que en el tiempo de vida que lleva pueda almacenar tanto en su cabeza? Pues, me parece de verdad. Y entonces, pues eso, que Échate lo para mismo ni le atrás, iba a échate pasar para atrás, nada. Sergio. Ay, perdona, que estabas hablando. Si no te vemos a partir de la barbilla, échate un poquito para atrás. Ahí, Sí, así te vemos enterito. Muy bien, pues ahí. la cuestión es eso, que luego lo mismo no le iba a pasar al tío nada, pero se cree que no le ha pasado nada porque como le han avisado, ha tenido cuidado, etcétera. Y entonces ahí se produce un mecanismo un poco pernicioso. Ujú. No soy muy amigo de las predicciones, aunque lógicamente, dadas unas condiciones previas, se pueden hacer suposiciones, claro, por ejemplo, respecto al desarrollo de cierta enfermedad y cosas así. Sobre todo de los plazos, ¿eh? De los plazos. Pues si atribuyes una enfermedad a cierta posición planetaria y tú sabes lo que va a tardar en moverse de ahí ese planeta, pues lo puedes hacer, pero no conviene hacer demasiado énfasis en la predicción, porque luego depende mucho de, de la voluntad del sujeto. ¿Me Ya, explico? pero me da risa un poco, porque de alguna manera, con todo ese amor a la astrología que tienes, con todos esos estudios que tienes, de alguna manera llegas a un momento que dices, no hay que hacer predicciones. Me No, parece un no, poco chocante, entendámonos, ¿eh? se pueden hacer en cierto sentido. O sea, a un meteorólogo tampoco le puedes decir, va a llover mañana en Zaragoza, porque la mayor parte de los días te va a decir, te puedo hablar de una posibilidad, de una probabilidad, si acaso, ¿me No, que está entiendes? claro. Que Claro. supongo que todas esas cosas que tú has estudiado llegará un momento que las tendrás publicadas en estadística o de hecho seguramente usarás muchísimo la estadística, ¿no? Cada vez más, claro. Por Lo que es eso, muy importante, sobre todo, es que la astrología no anule la voluntad del sujeto. muy bien. Lo digo Eso porque me hay gente que se encanta. obsesiona mucho con la astrología. Y te voy a poner el ejemplo que pongo siempre, que me lo habrás oído. Que, por ejemplo, un sujeto tiene que enfrentarse a un examen, yo que sé, al cabo de un mes o 2 meses o lo que sea. Entonces decide ir al astrólogo y le pregunta, ¿voy a aprobar el examen? Entonces resulta que el astrólogo lo mismo le dice, sí, sí lo vas a aprobar. Un posible mecanismo que puedes desatar de esa manera es que el sujeto se confíe y no estudie. Y bueno, aquí todavía puedes decir, bueno, con el estímulo positivo lo mismo se anima y dependiendo del sujeto, lo mismo sí que se anima, ¿no? Pero lo malo sería ya cuando te dijesen, no, vas a suspender, porque entonces el sujeto dirá, pues entonces ¿para qué voy a estudiar? ¿Entiendes? Entonces la mayor parte de los casos lo que se puede estar provocando con ese tipo de predicciones es anular la voluntad del sujeto, hacerle que se espere eternamente a que las cosas ocurran solas. Y eso hay que evitarlo y eso es una responsabilidad por parte del astrólogo que yo veo que no siempre se asume, claro. Eso te iba a decir, yo creo que estás como labrando enemigos de alguna manera, ¿no? Yo creo Yo que cada vez que hablo de que Plutón está demasiado lejos, que es demasiado enano, que hay como 4 o 5 que son casi como Plutón, iguales en la misma órbita y todo, ujú, y que por lo tanto no tiene sentido usar Plutón, o si lo usas tendrías que usarlo junto con otros. Entonces, muchas reacciones que encuentro es no dar ni un solo argumento y enfadarse conmigo. sí. Sí, pero es, Un, es, es un curioso conocido porque astrólogo, que era relativamente amigo mío, un día expliqué por qué Quirón no tiene sentido astronómico, digamos, para usarlo en astrología. Y como resulta que había publicado un libro sobre Quirón, se pensó que es que yo estaba atacándole y se enfadó muchísimo conmigo. ya, bueno, pero por eso te lo digo, porque tu forma de ser hay que pillarte un poco también de qué forma hablas y de qué forma escribes o de qué forma.
Pues no sé quién Consultas. lo dijo, que el camino de la verdad consistía en irse labrando enemigos, claro. Ya bueno, pero Tú intenta tu destapar el forma. fraude y verás con lo que te llueven piedras. Ya, pero de lo bonito, no, lo bonito, o bueno, depende para quién, pero lo bonito es que tú sigues ahí en tus 13, Plutón al fondo a mano izquierda, eh, las predicciones un poquito regulín, pero mientras tanto tú estás enseñando astrología médica, que es muy importante, o la astrología Sí, la psicológica. astrología médica es curioso porque dentro de que la medicina es amplísima, pero es una astrología muy lógica, muy concreta, muy comprobable en el caso de la muerte en concreto. Ya, Y, pero o sea, mejor es sacar la carta natal en el caso de nacer, ¿no? Y luego a partir de ahí, bueno, es que la astrología médica, quien empezó a desarrollarla fue, que sepamos, Hipócrates, ujú, aunque los griegos ya sabemos que recogían experiencias de los caldeos, sobre todo, ¿no? Pues Hipócrates elaboró la teoría esta de los cuatro elementos, que no está claro que sea absolutamente suya. Los conocimientos de Hipócrates los extendieron más bien sus discípulos. Él no sé si llegó a escribir algún libro importante. Y era lo de que la salud era la armonía entre los elementos. Y, y bueno, es una astrología orientada al diagnóstico sobre todo de puntos débiles que uno debe cuidar, digamos, ¿no? Muy curioso porque tú te has fijado que hay, pues sobre todo boxeadores, jugadores de hockey sobre hielo, gente esta que se pega, que se da muchos golpes y tal, ¿no? Pues esto es muy normal que mueran muy jóvenes de infartos, de Parkinson, de derrames cerebrales y cosas así. Y es curioso porque dices, pero bueno, unos atletas tan fuertes y todo eso deberían tener como un corazón más fuerte y una serie de fuerzas, ¿no? De fuerzas, digamos, orgánicas, ¿no? Pues resulta que es que hay un concepto en astrología, no solo en médica, que es que las disonancias no merman las aptitudes. Pero sin embargo, no todas, ¿eh? Pero hay muchas disonancias que tienen efecto patológico al mismo tiempo. Y lo mismo que pero te voy a poner un ejemplo, la cuadratura Sol-Marte es muy típica de, de gente pues muscularmente muy fuerte, de músculos muy fuertes, pero es muy típica de muertes por infarto, claro. ya, pero por ejemplo, a través de esos cursos de astrología médica, tú puedes en un momento dado predecir un cáncer. Bueno, vamos a ver. Mira, te voy a poner un ejemplo. Em, el cáncer de pulmón, tú sabes que es normalmente es muy galopante porque tarda en dar la cara. Cuando da la cara suele estar ya muy extendido. Tiene una tasa de supervivencia, pues no sé si pasa mucho de un par de años o así, desde que se diagnostica. Y claro, es muy frecuente que afecte a fumadores, sobre todo a fumadores fuertes, ¿no? Luego está el factor del radón, por ejemplo, que eso lo conoce poca gente. Resulta que hay más incidencia de cáncer de pulmón en Galicia, Extremadura, en sitios graníticos bajos de altitud. Ujú. Hay varios elementos a considerar. En cuanto al tabaquismo, si tú coges y comparas cuánta gente fuma de los que mueren por cáncer de pulmón, es mayor entre los fumadores. O sea, entre los fumadores Volvemos a la porcentualmente estadística. se da Volvemos más a la que entre los no estadística. fumadores, ¿no? Ujú. Y entonces, pues claro, si ves ciertos planetas, signos y tal en la carta natal que están muy afectados de disonancias patológicas, pues puedes avisarle al tipo de que no fume, Muy bien. ¿eh? Que intente no fumar, porque de hecho, incluso, o sea, merece la pena cuidarse, no sé si me explico. Si te avisan de un punto débil y además te cuidas, no vas a poder predecir ese cáncer de pulmón, ¿me entiendes? Muy bien, muy Pero bien. si el tío es un fumador empedernido, pues entonces es muy importante que,
porque luego hay empedernidos que no se mueren de cáncer de pulmón, claro. Mm. ¿Eh? Y entonces, pues, incluso hemos visto un caso paradigmático de un músico argentino que tenía una función respiratoria muy fuerte y muy, digamos, a salvo de la posibilidad de cáncer de pulmón. Pero el tipo, un tal, si no mal recuerdo, un tal Spinetta o algo así, es que se fumaba 3 o 4 paquetes de tabaco diarios. Es decir, estaba siempre con un cigarrillo encendido, incluso mientras tocaba la guitarra estaba con un cigarrillo en la boca, ¿no? Y este acabó muriendo de un cáncer de pulmón, pues no sé si a los 60 años o poco menos. España. Es decir, tenemos unas, esto es como en medicina, te pueden hacer un análisis genético y te pueden indicar que genéticamente qué predisposiciones tienes. No, no, y Y ahora luego está lo que te cuides tú, claro. habrá cada vez más. Entonces, fíjate, todo ese amplio segmento de actividad astrológica en tu cerebro, ¿cómo ves el panorama astrológico ahora mismo? Pues digamos en España, aunque puede ser en el Pues no, no mundo, muy ¿no? bien, no lo veo muy Porque bien. desde luego en las redes se ven cursos de 3 meses y te dan un máster en astrología. Entonces, eh, la gente, Sí, estamos están tratando, saliendo muchos sí, cursos pero basura. estamos tratando un poco de poner seriedad en el tema de la astrología. Sí, además, pero te dan un título como de astrólogo profesional y dices, vamos a ver, ¿qué es eso de astrólogo profesional? Ya, por eso, pues, Firmado por un notario europeo y cosas así que dices, bueno, esto ya, pero, o sea, y te tú lo que dan por pagar porque realmente no te hacen un examen ni nada, Claro, ¿no? pero tú que llevas 45 años o por ahí con la astrología y sigues investigando y sigues aportando y sigues ampliando, o sea, ¿no te da un poco de risa? Pues hombre, es que esto es una de las tristes consecuencias de que la astrología haya sido expulsada de la universidad. Es que, claro, los astrólogos, la inmensa mayoría de los que hay, son autodenominados. Y entonces, claro, a partir de la expulsión de la universidad, lo que se produce es una corrupción dentro del colectivo importante. Entonces, eso es el efecto de la ciencia cuando va en contra de la ciencia, de la Hombre, basuriza, claro. todavía hay astrólogos, digamos, de nuestra quinta, pero hay muchos astrólogos que a lo mejor llevan 2 años leyendo 4 libros o Y yendo a cursos y están implicados con las hay que personas. ver muchas, miles de cartas. Pero no cualquier carta, porque claro, hoy en día ves mucho las cartas estas donde empiezan a meter ahí asteroides, o los helenísticos te meten partes arábigos, y una serie de cosas muy superfluas, la verdad, o sea, que o no influyen para nada o son muy relativas. Y entonces se forman ahí unas cartas que son como un ovillo, donde cada planeta está aspectado con 5 o 6 planetas. Y claro, pues se puede afirmar lo que uno quiera. Entonces lo que hay es demasiada literatura astrológica, digamos. Sí, porque yo pensaba, digo, bueno, como ahora en la red puedes ver un poquito, un poco de astrología, pues qué quiere decir un Venus en Géminis, qué quiere decir un Sol en Tauro, quiere decir que a mí eso me ponía feliz, porque cuando hablabas con la astrología, con alguien de astrología, por lo menos notabas que sabían algo, ¿no? Que no era una cosa como de magia o como de superstición. Bueno, tú Entonces, fíjate, en los años 90 se comercializó mucho lo de Quirón. Quirón es una especie de asteroide que ni siquiera está en la franja de los asteroides, está mucho más lejos, está entre Saturno y Urano. Y tiene un tamaño pues ridículo, o sea, no se puede comparar ni a la Luna ni a nada de esto. Es una especie de pedrusco pues que tiene unos cuantos kilómetros, ¿no?, de tamaño y que está lejísimos y que es indiscernible, ¿no? Entonces se descubrió, y claro, como Saturno es el último planeta visible y Urano es el primero no visible, dicen, no, este es el guardián de la puerta. Y entonces se forraron a vender libros, pues esto, sobre todo en los años 90. El Quirón se descubrió, me parece que fue en el 75 o algo así, 1975.
Y ya en el ochenta y tantos ya había empezado a comercializarse astrológicamente para la astrología. Pero vamos, sin hacer estudios estadísticos ni nada, sino simplemente con el rollo de que como le había tocado en la lista el nombre de Quirón, porque claro, se suelen poner nombres mitológicos, ¿no? Pues decían, ah, pues este va a funcionar como el mito de Quirón. Que esto es el mismo absurdo que si yo cojo a mi gato, le denomino paloma y lo tiro por la ventana y espero que Y no vuele. vuelvo. O sea, es el mismo mecanismo. Así no funciona. Así no funciona. Está lo que es el origen cosmogónico de los mitos de los planetas visibles, que resulta que antes del mito, de aparecer el mito en el año pues, mil y pico antes de Cristo, a lo mejor de Zeus y de todos estos, ¿no? Pues resulta que es que ya se llevaban miles y miles de años observándolo y observando el efecto de esos planetas sobre los seres humanos. Y entonces, a partir de ahí se va creando el mito, claro. Pero lo que no puedes hacer es coger, poner al azar un nombre con un mito ya preestablecido antiguamente y pretender que eso funcione, pues como lo del gato que tira por la ventana, ¿sabes? Y Y Lilith, entonces, pues que lo bueno, usan mucho también. claro, pero es que llegados al año, pues que juraría que fue un poco antes del 2000 o poco después, lanzan el Hubble, el Sí. telescopio este en órbita, y resulta que descubren que en la zona, en el cinturón de asteroides de Quirón, que hay dos más grandes, mucho más grandes que Quirón, que son Cariclo y Folus. Son mucho más grandes que Quirón, pero no se habían descubierto porque Quirón se descubrió un poco por casualidad. O sea, para descubrir objetos solares hay que barrer áreas de segundos de arco y en longitud y en latitud durante mucho tiempo y tener suerte, claro. Eh, pero no solo eso, es que descubrieron 144.000 asteroides centauros. Entonces, ¿qué validez le vas a dar a Quirón cuando tienes, pues no sé si son 200 o 300 por cada grado del zodíaco, hay asteroides centauros? Ya, pero las Entonces, cartas, estas que se hacen online, les marca también Lilith. bueno, ¿Qué Lilith es que ni siquiera Lilith? es un planeta. ¿Qué es? Lilith viene a coincidir con el perigeo De la de la luna. Luna. Entonces, ya a un punto astronómico, atribuirle una mitología, ya vamos bien, ¿eh? Pero es que encima decís, bueno, pero es Lilith, y entonces, pues, si cojo todos los perigeos de todos los planetas, el perigeo es el punto más alejado desde el observador terrestre, ¿no? De su órbita. Entonces, pues claro, te voy a meter a un Lilith y a otro Lilith y a todos los Lilith, cada uno por cada planeta. Y de nuevo llegamos a un ovillo indiscernible. Ya, pero la verdad es que en esas páginas de astrología a veces o lees cada cosa que con lo primero lo difícil que es llegar a conocer todo lo que tú conoces. Y segundo, yo como curiosa, da miedo. ¿Entiendes? Da miedo porque es Desde luego, muy solo complicado. conviene ir a un astrólogo si te interesa mucho, pues eso, conocerte o incluso algún tipo de pequeña predicción. Conviene ir a un astrólogo del que tengas referencias muy claras, de que ya ha atendido a algún amigo tuyo y le ha resultado muy útil, pues ya sea para conocerse, para conocer pues por ejemplo es muy útil sacar la carta astral de un recién nacido. Ujú. Es uno de los mejores regalos que Yo le lo puedes veo muy hacer a los importante, padres, ¿eh? ¿no? Tienes que Claro, preparar un libro sobre eso. porque es que La eso les puede astrología ayudar mucho a educar a su propio hijo, infantil. Ajá. a soportar, porque todos tenemos algún punto insoportable, ¿no? Y cosas así, ¿No? tener una Y una relación lo más... virtud, porque a lo mejor a un niño lo llevas al fútbol Claro. y lo que le gusta al niño es tocar el violín, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante la Claro, astrología mira, justo lo que infantil. acabas de decir, lo típico es que ese chaval a lo mejor
esté un poco flojo en matemáticas y le pongan un profesor particular de matemáticas. Cuando a lo mejor, si le pusieran un profesor, que no es excluyente, ¿no? Ujú. De violín, pues a lo mejor a los 15 años el chaval ya era un genio mundialmente Por conocido. ejemplo, claro, claro. Por eso Eh, yo lo veo muy importante, la verdad. Para No desarrollar veo, las aptitudes de un niño, pues es que es no una veo ayuda. astrólogos que profundicen en ese tema, Sergio. Claro, pero lo que no puedes hacer es ir al astrólogo y decirle, este va a ser famoso de mayor, así por las buenas, sin hacer nada. No, mejor pregúntale, ¿tiene aptitudes para la música? Claro. O ¿Entiendes? Que qué esto es una aptitudes, pregunta muy concreta que es detectable o qué perfectamente. aptitudes tiene. O sea Luego que, que llegue a tal cosa así sin hacer nada, que se puede desatar el mecanismo que te he dicho antes, ¿no? Como igual voy a ser famoso, pues ya, ¿para qué me voy a esforzar, para ¿no? nada, claro. Entonces, pues claro, pues eso hay que ir a alguien del que se tengan referencias muy, muy claras, ya digo. Y sin La hacer verdad es que no demasiado hay énfasis tantos, en... ¿eh? La verdad es que no hay tantos. Pero bueno, yo creo que en los coloquios que estás haciendo están surgiendo gente interesante Muy que interesante, se sí. dan, que se toman la astrología pues de una forma más racional, digamos, ¿no? Y menos, no, sí predictiva, pero un poco predictiva energéticamente. No, o sea, vamos a ver, predictivo. Pues la astrología puede ser predictiva, igual que la medicina puede ser predictiva. Pero claro, tú a un médico no le vas a decir, no vas a ir con 30 años y decir, voy a tener cáncer de pulmón a los 70. Y entonces el Ya, médico te dirá, pues depende de lo que usted haga, claro, claro, ¿entiendes? O sea, no se puede ir con ese tipo de predicciones pensando que es que las cosas pasan por arte de magia. Eso claro, no muy puede ser. bien. Sí, ¿Eh? En eso el de que caso del los chaval astros del no. violín, pues ya digo, pregúntale si tiene aptitudes, luego ya que llega a ser famoso o no, pues A mí me parece muy interesante esa ya rama veremos, ¿no? de la astrología. Si estudiara alguna o profundizara yo en alguna, haría esa. Haría en la de astrología infantil. Me parece muy La interesante. astrología infantil es básicamente psicoastrología, ¿eh? No te creas Sí, que sí, es sí, más, ¿eh? claro. Sí. O sea, los contenidos, el cuerpo de conocimiento viene a ser el mismo. Lo que pasa es que, claro, si lo aplicas desde que nace el sujeto y honradamente, ¿eh? Porque luego hay padres también muy manipuladores, ¿eh? Ya, 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 ya. No, hay que Entonces, pues hacerlo. puede resultar muy útil. Sí, sí, sí. No, la verdad es que veo muy interesante. Bueno, me ha encantado todo lo que hemos hablado. Yo creo que, La pedagogía es psicología en última instancia, ¿no? claro. Psicología Creo que aplicada. tendremos que hacer una segunda parte de esta entrevista porque me parece de verdad un placer escucharte y un placer sobre todo ver la visión que tienes de la astrología, digamos, positiva, no, no tremendista, ni es como que vas por la autopista y dices, uy, ahora lo tienes verde, o ahora lo tienes naranja, o ahora párate. Yo veo así un poco la astrología dentro de todo lo que hay por delante, madre mía, ¿cómo has podido estudiar tanto, Sergio? Me Pues parece precisamente porque me parece un saber extraordinario. Está en la raíz de las matemáticas, de la música, de cantidad de saberes humanos, de la astronomía, por supuesto. Está en el origen de muchísimos saberes. Es una poderosísima herramienta de conocimiento. Te permite conocer cosas que no podrías conocer por otros medios y está muy, muy en las catacumbas por la ciencia oficial y también por culpa de, de muchos practicantes que son autodenominados, no les digo que te pongan mala voluntad, pero que hacen una astrología excesivamente literaria, ¿no? la verdad. La Y verdad es que sí, pero a entonces, mí, pues o creo que sea, merece la eso, pena dedicarse a ello, pero lo más en serio posible, claro. claro, ¿no? Pero eso, pues con seriedad y honestidad es muy difícil. Y Yo, la con- verdad, con la astrología, porque tú sabes que a mí, yo siempre estoy con el tarot, o sea, a mí, yo he meditado gracias a un libro que entró en mis manos hace 40 años, que por cierto está descatalogado de Portela, un libro que se llama Tarot, Tarot, Sabiduría y Poder. Entonces yo hacía un programa en la televisión local
de ciencias ocultas, el reflejo de la mirada, y entonces pues medité cada día una carta de tarot, bueno, total, que yo después con la astrología, lo que me da o sea, la astrología me da tiempos y el tarot me contesta de alguna manera, ¿no? Es, Bueno, por el ejemplo, tarot tú puedes decir, es muy eh, distinto en el sentido de que es un saber, digamos, oracular, pero sí, es cierto que grandes psicólogos históricos han echado mano del tarot ujú, como medio de inspiración personal, ¿no? Sobre todo. Y pues el más conocido juraría que es Jodorowsky, que debe tener sí, 90 Jodorowsky tiene muchos muchos años, escritos. Ujú. una eminencia. Sí, sí, sí. Ujú. Además se parecía a mi padre, eh, de mayor, o sea, hay veces que han publicado fotos y de perfil se parecía a mi Fíjate. padre. Mm. Pues la verdad es que a mí el tarot, yo entré en la astrología por el tarot, yo empecé con el tarot, lo que pasa que en ese libro eh, hacía comparaciones con la cábala, con la astrología, con el I Ching, ¿no? En el mismo libro hacía comparaciones, ¿no? Y entonces ya me metí más, gracias a Kepler de Miguel García, en la astrología, pero yo no he tenido tiempo ni he tenido tantas ganas de profundizar en la astrología, o sea, me la creo, es como, como un acto de fe, ¿no? Yo creo en la astrología y ya está, no puedo decir nada más. Hombre, sobre todo cuando ves que algo funciona, Claro, claro que crees. Es decir, cuando ves que funciona un medicamento, pues crees en la farmacia. No sé si me claro, explico. ujú, Es simplemente eso. O sea, la claro, fe, lo que me parece muy mal es lo que llamamos la fe ciega. Pero la fe consciente que te produce la propia realidad, sí, pues sí, sí. es el valor de la experiencia, simplemente. Claro, es estadística, pero luego es también, pues, no es un don, o sea, es que yo cuando he tenido problemas o alegrías o felicidades en la vida, yo he visto mi carta y está ahí, ¿entiendes? Está Sí, ahí sí. y ya está. Y entonces, pues cuando vino la cuadratura de esa, tuve la oposición de Saturno en casa 12, Saturno en 12, y digo, madre mía, a ver si me van a meter en un hospital o algo, o sea, y fue, creo que ya te lo he contado, fue la pandemia. Fíjate. O sea, un Saturno en 12 en oposición a mi Sol en 6 fue la pandemia. O sea, no, Fue tal como te afectó a ti la pandemia, claro. claro, por eso te digo que entonces, claro, tú tienes tu propio lenguaje con respecto a tu carta, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, a lo mejor un Marte-Venus para una persona es que se pelea con la pareja y para mí un Marte-Venus es que me gasto el dinero que llevo encima. ¿Entiendes? O Pues sea, que es, o, por ejemplo, me acuerdo yo de una anécdota de que un amigo mío tenía Venus en Géminis, en Trígono, y digo, uy, macho, esta noche ligas. Y dice, al día siguiente me llama y dice, mira, fui a la gasolinera a poner gas y de pronto aparece una chica en la ventana y me dice, hola guapo, y dice, 5.000 pesetas me pidió, pero ligar ligó. ¿Entiendes? Ligar ligó, ¿no? Tenía todos los planetas a favor para ligar. Ah, que le costara 5.000, eso ya era otro rollo. Entonces, bueno, pues a veces en uno de los posts de la actualidad, de la página de la actualidad, están diciendo, ¿veis todos los días los tránsitos que hay y tal y cual? Ah, sí. Y hay varios que han dicho que sí, otros que no y tal. Yo, es que a mí lo que me pasa es que yo me lo sé, ¿entiendes? O sea, yo sé que Marte está en Sagitario, que Mercurio también, que bueno, que Saturno está en Piscis todavía, o sea, no hace falta, entonces a lo Hombre, mejor, sobre todo los planetas lentos, te lo sabes, claro, claro, me dónde lo están. sé, entonces yo digo, cuidado, no corras con el coche, que tengo Urano mal aspectado. Quiero decirte, son tonterías, pero bueno, que son Sí. cosas que yo las veo en la vida cotidiana, ¿entiendes? Sí, ¿no? Es como Hombre, te permite controlar, porque claro, los planetas tú no eliges dónde están colocados, digamos, los claro. natales, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, es un poco ser consciente del mapa que tienes que recorrer, ¿no? Exacto, exacto. Y luego aprendiendo todo lo que aprendo contigo y con los compañeros del coloquio, que hay algunos
que no, de verdad que no paran tampoco. No como tú todavía, pero porque no se han soltado. Pero Bueno, traemos, de vez en cuando traemos alguna eminencia, ¿eh? sí, Creo sí, que la este verdad próximo que sábado el próximo sábado hay tendremos el temas muy gusto. interesantes. Las casas derivadas tienen muchos votos. Así que bueno, desde aquí os invito al coloquio del sábado, pero yo lo que quiero es agradecerle a Sergio que ha tenido este ratito, que me lo he pasado bomba y que esto es más que nada para que te lo conozcan los que ven las lunaciones y que ven el lenguaje que usas para que entiendan, que es muy importante. O sea, es hablar de una forma la astrología fácil para que poco a poco pues vayan metiéndose en esta historia y la verdad que lo estás Yo consiguiendo. procuro lanzar el mensaje de que la astrología en realidad es muy fácil, mucho más de lo que la hacen algunos, que Ujú. luego la vuelven complicada como para Sí, hacer sí, ver que es que saben mucho, ¿no? sí, Pero sí, la astrología, digamos, fundamental es más fácil de lo que parece. Es claro. cuestión de practicarla, claro. Claro, y también es Y cuestión que un te poco de expliquen dejarse llevar. ejemplos y tal, ¿no? Una vez que tienes un poquito el panorama de tu carta, pues dejarse llevar por esas energías que a veces, pues, dices, uy, mira, pues tengo Júpiter en casa 6, pues voy a buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Quiero decirte que vas, que Y puedes sobre todo un muy poco, importante que no te empiecen a vender asteroides y cosas que lo único que hacen es llenarte la cabeza de ruido. sí, Si sí, quitas lo superfluo, la astrología no es tan difícil, ni mucho menos, ¿eh? bueno, poco a poco te Pero das yo cuenta. siempre insisto mucho en priorizar lo que es realmente Ya, importante. pero es que tú estás a un nivel, pero yo creo que algún día tendrías que hacer un curso fácil, un curso fácil. Hombre, en los cursos que doy yo normalmente hace falta una cierta base de astrología, digamos, Claro, básica, por eso, por eso. de saber lo que es un aspecto, lo que es una casa, un signo, y tener unas ciertas nociones simplemente, pero no exijo una Quizás base eso lo que gigante. tengamos que hacer es colgar en la página PDFs así sencillos para que se introduzcan un poco. ¿Cómo lo ves? Pues vamos a ver, en la página de Astralis pueden encontrar cantidad, o Ah, sea, muy bien, muy bien. aunque en la página de los aforismos hay que entrar con una clave, pero vamos, tú en el buscador de Astralis al principio Ujú, pones Venus en Géminis muy bien, y te sale la página donde está eso, es cuestión de leer un poco, claro. muy bien, muy bien. ¿Eh? Pues entonces ya lo sabéis, si queréis aprender así un O sea, poquito material ahí disponible. de astrología básica en la página web de Sergio, astralis.com. Punto es, Tenéis astralis.es. apuntes, hay muchas cosas que podemos sacar y sacar esa energía, esa sabiduría de Sergio que nos vale a todos. Pues la verdad, Sergio, un placer, me lo he pasado muy bien y ten en cuenta que tenemos que preparar el del año, el Sí, monográfico sí, del este diciembre 2026. viene cargado con Ya, tareas, pero sí, lo sí. hacemos después de enero, para enero, lo hacemos en Bueno, enero, muy ¿no? a principios, A porque principios de enero, o a lo sí, mejor el 30 o el 31 de diciembre. por Ya ahí, lo sí, vemos, más o menos. ya lo vemos. Pues muchísimas gracias, Sergio, y nos Venga, vemos gracias en a el ti. coloquio. Nos vemos en el próximo coloquio Este sábado, el sí. sábado a las 7, ¿no? Sí, el enlace está lo pondré mañana mismo, en la Ajá, página de la actualidad según la astrología muy de bien. Facebook. Pues gracias, Sergio, y Venga, seguimos nuestras charlas que me enriquecen. Muchas gracias, de verdad. venga, gracias, un beso.